su síntesis literaria del día de hoy. Ramiro, te escuchamos. Ferreiro. Buenos días, Miguel Ángel. Saludos, compañeros de la mesa, a Dani, Mario. Buenos días, y a todos buenos los días. radioescuchas. Hoy vamos a hablar de mitología, que es un gran tema, porque fíjense, Homero, el que escribió la Ilíada, decía, a todos los hombres les son necesarios los dioses. Y pues sí, la verdad es que, como decía Homero, el tema de buscar explicaciones a los fenómenos naturales siempre ha sido un afán, y estamos hablando de hace 3000 años. A ver, yo divido la historia en lo que es la mitología, después la filosofía, después la cristiandad o lo que es la fe, y después la ciencia. Esa es mi división que yo hago para poder explicar en las pláticas y conferencias que doy en el tema de por qué se nace con la cuestión mitológica, cuando los hombres pues los empezaron a sorprender los truenos, los rayos, las sequías, la abundancia del agua, la presencia de los animales, el sol, la luna, los eclipses, lo que tenía que ver con las épocas del año, el invierno, el verano, el otoño, poderse explicar de por qué existían las estrellas, por qué la noche y la luna. Entonces la mitología fue lo que dio una respuesta a tantas preguntas. Y la palabra mitológica procede del vocablo griego mitos, que quiere decir fábula. La mitología es una fábula, es una narración que no tiene una base científica, donde va tratando de explicar un fenómeno de la naturaleza. Y de logos, que significa discurso, es decir, cuando alguien tenía una forma de explicar alguna situación de la naturaleza, decía una narrativa que tenía que ver con un mito, con algo que tenía una relación con alguna fábula. Y la definición, bueno, pues se tiene que ver con esta parte de lo que son los mitos. Y pues en la mitología encontramos personajes, y ahorita se los voy a comentar. Aquí vamos a hablar de la mitología griega y romana, pero estamos hablando de que apareció esta en Grecia en el año 3000 antes de Cristo. Entonces estamos hablando que esto pasó hace 5000, más prácticamente 5000 años, ¿no? Esta historia. Y como les dije al principio, la historia se divide en esto, en lo que es la mitología, luego lo que es la filosofía, y luego lo que es la religión, y finalmente lo que es la ciencia para explicar todo esto, ¿no? Y en ese sentido, bueno, la cita del gran mitólogo, el gran rey de la mitología, pues es Homero, que fue un poeta que escribió la Ilíada en el año 800 antes de Cristo. ¿Es Ilíada o Iliada? Iliada, con acento en la I, Iliada. Iliada. Es Iliada. Donde, bueno, pues habla del rapto de Helena y la guerra de Troya, y la Odisea, donde nos cuenta el periplo. El periplo es camino de Ulises, ¿no? Que hace, ¿no? Oye, que se pelea con todos. Con todos. Y fíjate, Miguel, cómo luego nosotros narramos cosas, por ejemplo, el talón de Aquiles. Hay muchas frases que son mitológicas. Sí. Y acuérdense que es una parte de la mitología, porque aquí lo cubren de todo su cuerpo, pero le dejan... Sí, la mamá, la diosa, lo agarra del talón y lo mete en el estanque. Y lo mete, exactamente. Entonces, el pedacito donde agarró la mamá, esa no se mojó. Y ahí, por eso le dieron la estaba su debilidad. Y han pasado, fíjense qué maravillosa, más de 2500 años, y se ha pasado de memoria, de narrativa en narrativa, hasta ahora, hasta el siglo XXI, esa historia. Y cuando a alguien decimos, oye, ¿cuál es la debilidad de esta persona? Ah, pues su talón de Aquiles. Es esta situación. Y fíjense, viene de esa historia. Y ahora sí que todos tenemos nuestro talón de Aquiles. Sí, algunos pierna completa. No nada más talón. Pierna completa, pero hay algo. Cuando hablas de mitología, sin duda alguna, y que estás recordando a Homero, ¿no? ¿Hasta dónde es cierto? ¿Hasta dónde a veces está tan estructurada la mitología que qué imaginación
o qué manera de pensar tenían los griegos en ese entonces, ¿no? Sí. Es decir, si tú ves todas las aventuras mencionaste ahorita, hombre, ¿cómo se llama? El que se peleó con todos, hombre, que ganó, lo acabas de mencionar tú. Que tuvo que cumplir Ulises. con... Ulises, ajá, sí. Te describe sitios Sí. que sí existen. Claro. Es que mira, Miguel, que sí existieron. sí, claro, y sí existieron. Fíjate, yo divido en la cuestión mitológica en los fenómenos naturales, en la explicación de los truenos, del aire, de la sequía, del sol, todo, y los otros, los sentimientos, Miguel. O sea, también en la mitología, los sentimientos o los temas del amor, los temas de la lujuria, de la crueldad, de la inmortalidad, todo eso también se convirtieron en personajes mitológicos. O sea, entonces son 4 etapas, les decía: la mitología, la filosofía, la religión y luego la ciencia. Y fíjate, estamos hablando que la mitología fue del año 3000 al año prácticamente 300 antes de Cristo. O sea, después de que Homero escribiera la Ilíada, llegaron los filósofos para explicar de otra forma los fenómenos de la naturaleza. Y luego, después de los filósofos, siguió la religión, que empezó con el nacimiento de Jesucristo, y luego toda la parte de la Edad Media, que fue un largo periodo, hasta que llegó el Renacimiento con la ciencia, que nos acompaña ahorita hasta el siglo XXI. Esa división que yo hago y que finalmente nos remonta siempre a la mitología, porque es el origen de... Yo siempre he pensado que lo más importante de la vida es hacerte preguntas, no dar respuestas. Entonces, a esas tantas preguntas que se tienen, y que incluso ahora, con la pandemia, pues no sabíamos ni siquiera cuál era la molécula o el virus que estaba creando eso. Imagínate que nos hubiera pasado hace 5,000 años, hubiéramos creado un dios mitológico y decir, es que nos está cayendo un mal porque hemos hecho esto, porque no hemos respetado la naturaleza, y hubiéramos inventado una historia, pero ahora ya hay la ciencia. Hay muchos dioses y muchos, lo que le llaman semidioses, ¿no? Los semidioses son los que, pues ya ves que Zeus era medio ¿cómo te diré? Prolífero. Sí, era muy prolífico, y le gustaban mucho las terrenas, las mujeres terrenas. Las terrenales. Sí, y tenía muchos semidioses. Tenía muchos semidioses, tú, Ramiro. Sí, claro, mira, fíjate. El más famoso es Perseo, por ejemplo. Ahí les va. En lo que es la representación del dios y su nombre. Dios del cielo y rey de los dioses, en la mitología griega era Zeus, y en el romano era Júpiter. Que Júpiter viene del jueves, por eso se le pone el nombre jueves, porque todos los nombres de los días de la semana y también pues de los planetas de la Tierra vienen de la mitología, prácticamente. La reina de los dioses, protectora de la mujer, en los griegos era Hera, y en los romanos era Juno. La diosa del amor y la belleza, en los griegos era Afrodita, y en los romanos era Venus. Así es. En la diosa de la fertilidad y la de las cosechas, que también lo sorprendía a nuestros ancestros, era Demeter en griego y Ceres en romano, que son pocos mencionados y conocidos. Pero déjame decirte algo, Ceres, así se llama un asteroide, que es un planeta enano. Sí, se llama Ceres. Exactamente. Y diosa del hogar y del fuego sagrado, Hestia a los griegos y Vesta a los romanos. Otro asteroide. Otro asteroide. Dios de la guerra, Ares en griego y Marte en romano. Ahí está, y bueno, ahí está el planeta. Dios del fuego, Hefestos. ¿Y cómo crees que en los romanos? Pues Vulcano, de los volcanes. Así es. De los volcanes, por eso se llaman los volcanes así. Dios del mar, Poseidón y Neptuno. Pues si no, pregúntenle a la sirenita, ¿quién es su papá? Así es. Entonces ahí está, bajo del mar, ahí está. La sirenita es muy desobediente. Exactamente. Sí. Dios de los infiernos, Hades, como el juguito ese que tomamos, sí, el Hades. Así es, es el Dios de los infiernos. Este es con H, maestro. Exactamente, este es con H. Bueno, exactamente. Son palabras homófonas, suenan igual, pero no se escriben igual. Y Plutón, en la mitología romana, guía, Plutón, ese era el dios de los infiernos, que es el planeta
Ahora, bueno, pues, que conocemos ahora como... Ya lo quieren restaurar otra vez como exactamente, planeta, que lo degradaron. degradaron. Estamos en contra de Son bien Miguel gachos, Ángel y yo con eso. Yo tengo un amigo que le dicen Plutón. Sí, Dios del comercio y protección de los viajeros, Hermes, como la marca, ¿verdad? Sí. Y Mercurio Hermes. para los romanos. Dios del sol y de la profecía, Apolo para los griegos y Apolo para los romanos. Apolo el cuadrado, ahí se pusieron de acuerdo por primera vez griegos y romanos, dijeron Apolo y Apolo, ¿verdad? Ese es el único prácticamente que es el mismo. Diosa de la casa, protectora de animales y niños, Artemisa para los griegos y Diana para los romanos. Por eso la Diana cazadora, y pues la han materializado en esculturas. Dios del vino y del teatro, que está relacionado mucho con la mesa y algunos compañeros presentes. Dionisio y Baco es el otro, ¿sí? Exactamente. Diosa de la juventud, Eves y Juventas, que ahí viene de la palabra juventud. ¿Y por qué juventud? Pues viene de Juventas. Exactamente, será la diosa de la juventud. Diosa de la maternidad, Ilitia, y Ilitia, esa también se repite igual que Apolo. Dios del pasado y el futuro, Jano para los romanos, y los griegos no tenían, vivían como los budistas, el aquí en el ahora. Sí, es un invento mío, no que se crean. Dios del tiempo, Cronos, bueno, pues ahí está la cronología, de ahí viene. Sí, la etimología grecolatina del español, ¿te acuerdas? Cronos. Exactamente, y Saturno en los romanos. Diosa de la fertilidad, Rea con H, y Cibeles. Cibeles. ¿Algo me recuerda? ¿Te acuerdas de la fuente? La fuente de las Cibeles. Sí, de los Cibeles. Entonces, ahí está la mitología en Grecia y en Roma. ¿Cómo sabe de mitología? No, bueno, los temas comunes de la mitología, Miguel, lo que te decía, aparte de los fenómenos naturales, era la respuesta a la inmortalidad, a la transformación, a la metamorfosis, que tan bonita nos la describió Franz Kafka ya en su época. La usurpación del puesto de padres ancianos también, la muerte del propio hijo. A ver, no hay una manera de llamar cuando se muere un hijo de un papá. El tema del fuego, el castigo de la impiedad, la presencia de gigantes monstruosos y serpientes. Pues imagínate, el cíclope, la imagen de un solo ojo, el cíclope, arriba de la nariz, prácticamente esa presencia, esa disputa entre miembros de una familia, porque la mitología también resolvió y castigó y veneró cuando te peleabas con los hermanos y le quitabas algo o le afectabas a la mamá. Todas esas partes porque era una forma de hacer justicia. Te decían, es que te va a castigar el dios o la diosa esta, o tú eres parte y te vas a ir al averno, al infierno, y o sea, tenían esas formas de poder explicar. Le decían el dios del inframundo. El inframundo, exactamente. La fundación de las ciudades, Miguel. Cómo fundaron ciudades, y también era una forma de hacerlo. Las armas especiales, el Thor, ¿te acuerdas? Ahí en noruego. Sí, la mitología. Hay una palabra noruega que es Torden. Sí. Y Torden viene del dios Thor, que decían los noruegos, que era el que andaba en dos machos cabríos en el cielo, y que iba estirando a esos cabríos, y que le pegaba con su martillo, y entonces eso hacía que llegara un trueno a la tierra. Y eso es parte de la mitología en esta parte de Noruega, y por eso se llama Norden en noruego. De hecho, mira, toda la teatrología de Ricardo Wagner, las óperas de Wagner están basadas precisamente en la mitología germana. Las valquirias, por ejemplo, que son muy famosas. La leyenda de Tristán e Isolda. Exactamente, fíjate, en armas especiales y medios de defensa, dice, en el caso de Hades, que lo hace invisible, o los poderosos rayos de Zeus. O sea, lo que vemos ahora en las caricaturas de que eran invisibles, pues lo decían los seres mitológicos, los nacimientos extraordinarios e insólitos. Prometeo fabrica un hombre con barro. La historia del hombre con barro, antes de que se escribiera la Biblia. Ajá. Lo cual está en estrecha relación con los orígenes del hombre según el cristianismo.
Otro ejemplo son el nacimiento de Afrodita del semen de Urano o el de Atenea que sale de la cabeza de Zeus. Ajá. Entonces eso. O lo que tiene que ver con la mitología y el sexo también es muy abordado en la parte de la mitología. Y pues, por ejemplo, el mito del andrógino cercano a Hermafrodita es tratado en el banquete de Platón. Como Platón después, prácticamente en el año 300 a.C., en su obra, en el banquete, hace referencia a cómo se pasaba esa información que pasaron 3000 años y que Platón la escuchó y la plasma en lo que ya es la parte de la historia de la filosofía y que después ya se vuelve con el nacimiento de Jesucristo, pues la parte de lo que tiene que ver con la religión. La verdad, muy interesante. Aquí están los signos zodiacales. Aries es el carnero, es el mismo que en la mitología lleva el vellocino de oro. Tauro, que es el toro, es el animal que raptó a Europa. Géminis son los gemelos, nos trae a la memoria a los dioscuros Polus y Castor. Cáncer, que es el cangrejo, fue el gigantesco animal enviado por Hera para morder a Heracles. Leo es el león, fue el que murió a manos de Heracles en Nemea. Virgo. Oye, pero luego en el Olimpo se peleaban todos contra todos, Ramiro, como ahora. Sí. Igualito, es cierto. Nada más cambia de... Exactamente, sí, la reyerta es parte de nuestra historia, de la humanidad. Venían a apoyar a los cerretos. Exacto, en la guerra de Troya es igualita la historia. Oye, alguien me hacía una reflexión. Ya ves que sí hay indicios de que la guerra de Troya sí existió, es decir, sí. ¿Cuántos años fueron de guerra de Troya? Fueron como 300 años. Dice, oye, imagínate esa guerra, todo por una mujer. Sí. ¿Qué tan guapa sería Helena? Bueno. Que hizo que se pelearan dos ejércitos muy poderosos durante mucho tiempo, ¿no? Así es. En serio, si te pones a analizar, no fue una guerra territorial, no fue una disputa ideológica, no fue una disputa religiosa, no. No era por conquistar territorio. Nada, no, era nomás porque él le robó la doncella, pues. No, la esposa se la robó el rey, entonces él fue ahí. Sí, no, es que ahora me la regresa. Le dieron tolvache a los dos. Sí, exactamente. Y me acordé de Broso, cuando Broso era decente y ya volvió a ser no pretendía convertirse en la voz de la conciencia nacional. Decía que tenía un amigo que le decían el Zeus. Ajá. Y dijo, ¿y por qué le dicen el Zeus? Dijo, es que se llama Seferino Eustaquio. Sí, está mejor, más cortito. Sí, Seferino Eustaquio. Es buen acrónimo ese. Claro Virgo, la Virgen, es para algunos Astrea, la justa y virtuosa hija de Zeus y Temis, que vivía entre los mortales en la época feliz de la Edad de Oro. Sin embargo, cuando el alma humana se corrompió, abandonó el mundo de los mortales y se estableció en los cielos entre los astros con el nombre de Virgo. Vean la historia de mi signo, pues, de Virgo, para que vean cómo se van tejiendo esas representaciones religiosas. Libra, a la balanza es el atributo por excelencia de la diosa justicia, por eso los abogados tienen esa imagen. Escorpio, el escorpión es el animal que Artemisa envió para picar a Orión. Pues ya ven que cuando tenían enemigos les mandaba una víbora, un escorpión o algo. Eso también está en la mitología. Sagitario, el centauro es la imagen de Quirón, el sabio centauro. Capricornio, la cabra es el emblema de la nodriza de Zeus, la cabra Amaltea. Acuario se asimila a Ganímedes. Y Piscis, pues los peces, conmemora aquellos peces que transportaron sobre sus lomos a Cupido y Afrodita, perseguidos por Tifón. Pues igual, así como los delfines y todo. Fíjense que por eso es muy bonito la mitología. Todo tiene su porqué. Todo, exactamente. Y bueno, necesitamos dioses, como decía Homero. Ante todo existió el caos, decía Hesiodo. Y también cuando ellos, todos los dioses de la mitología, empezaban a buscar respuestas, creaban estos personajes. Los 12 titanes, Gea y Urano, que engendraron 3 cíclopes, Brontes, Estegos y Artages. Los cíclopes pues eran seres fabulosos, se caracterizaban por tener un solo ojo en el centro de la frente. El dominio de Tetis, de Hiperión, del Sol, en fin, de la Madre Tierra. Entonces es muy interesante la guerra de los titanes de la que platicábamos, que se agarraban, como dice Miguel, todos contra todos, ¿no? Y que tenían
pues diferentes personajes a su favor y en contra. El análisis del mito del Atlas. ¿Se acuerdan que el Atlas era el personaje que lo veíamos en la lotería? Sí. Cuando dicen el mundo. Cuando dicen el mundo, ese es el Atlas. Fíjense, representado en la lotería mexicana. Sí. Ese es el personaje del Atlas, ¿no? Ya que tocas la palabra Atlas, Atlas es una película que está ahorita de estreno en una de las plataformas de streaming con J-Lo, con Jennifer López. Se la recomiendo. Buena película. O sea, habla sobre la inteligencia artificial. Obviamente es ficción, pero muy bien hecha la película esa. Pandora, la primera mujer, que era una mujer que tenía la caja de Pandora, en donde tenía todos los males, que a mí me llama la atención. Me llama la atención que uno de los... No se sabía que había. Que había, Adán, pero una de las cosas que me llama la atención en la caja de Pandora, que una de las palabras que tenía ahí como mal era la esperanza. Sí, pero qué cosas, ¿no? Sí, exactamente. Pero como mal. Lo veían como mal. O sea, era como decir, a ver, pues no esperes una cosa, resuélvelo ahora. Ellos lo pensaban y nosotros hemos convertido la esperanza como algo que, pues algo nos va a resolver el futuro. Es algo que te va a ayudar. Exactamente. Entonces, es un aliento, para ellos era un desaliento, ¿no? O sea, resuélvelo acá. Entonces, esa era la caja de Pandora, que significa todo un regalo, también todos los dones en ese sentido. Y Prometeo, que fue el hijo de Titán Yapeto y de la ninfa Climena, hijo de Tetis y Océano, al contrario de sus hermanos Atlas y Meneceo, Prometeo, muchos más sensatos que ellos, se unió a las filas de Zeus, persuadiendo a Epimeteo para hacer lo mismo. Es decir, en estas historias, pues unos iban a un bando, otros iban a otro, se aliaban, unos con otros se peleaban, en fin, esa es la historia de la humanidad. Diosas contra diosas y dioses contra dioses. Exactamente. Está medio complicado el asunto ahí. Sí. Todo el mundo quería hacer. Sí. Exactamente. Igual que ahorita. Igual que ahorita, no ha cambiado la condición humana. Cambian los actores. No ha cambiado, exactamente. Lo único, todo es dinámico en el mundo, todo es cambiante, excepto la condición humana. Sí, y termino con Zeus, dios de los dioses. Decía Homero, él, cuyos ojos omnipresentes contemplan el mundo, él, eterno atronador, se siente, entronado en oro, él hace el alto cielo del banquillo de sus pies y por debajo de él todo el Olimpo tiembla. Zeus es el padre de todos los dioses, rey del Olimpo, el más poderoso y venerado, dios del rayo y del trueno, gobernador supremo del universo, la personificación del cielo y el guardián del orden político y la paz. Era el más prominente de entre todas las deidades del Olimpo. Todos los demás estaban forzados a someterse a su voluntad. No estoy narrando nada de lo que... Nada fuera de la realidad. Vámonos. Es el Tlatoani de nosotros. Sí, oye, pero le gustaban mucho las terrenas. Pues tenía derecho. Por eso hay muchos semidioses. Sí, exactamente. Zeus no puede intervenir en las decisiones personales. Cada cual debe vivir en su soledad su propia experiencia personal. Y se limita exclusivamente a premiar los esfuerzos sinceros y a castigar las impiedades. No, bueno, sí. Esa es la historia, sí, no, hombre. La verdad es que... De Seferino Eustaquio. De Seferino Eustaquio, sí, oye. Y no te metas con la mitología azteca porque hasta ahí llegaste. No, exactamente. Sí, también tenemos nuestra propia mitología acá. Así es, como la nórdica, la rusa. Entre serpientes y águilas. Exactamente, sí. Y estamos hablando que esa fue en el 1300 a 1500 más o menos, ¿verdad? O sea, ya estábamos en la época de la Edad Media. Sí. Oye, y la mitología hindú y la china son también extraordinarias, sí, también, ¿no? Exacto, tienen sus propios dioses, explicaciones y todo, ¿verdad? Estamos hablando de estas dos mitologías, de los grandes reinos que hicieron pues la filosofía y la justicia. Estamos hablando de Roma y de Grecia, los romanos y los griegos. Hace poco un amigo me preguntaba, oye, Miguel, ¿no te has puesto a pensar si realmente existieron los dragones? Y te voy a ser franco, si le echas números y le echas un poquito más de imaginación. De imaginación, dijo, a lo mejor esos seres, que son seres mitológicos, a lo mejor sí existieron porque están representados en diferentes mitologías del mundo. Es decir, la mitología china, la mitología... existía el dragón como una bestia alada que escupía fuego, ¿no? Sí, exactamente. Algunos con cara de mírame, yo no fui... y otros con cara de serpiente, y otros con cara de esto. Y uno se pregunta, oye, ¿de dónde
¿De dónde sacan tanta imaginación? Sí, pues Vulcano era el dios del fuego, guía. De ahí lo vemos, es dios de orígenes remotos. Mencionaste la palabra Juno. Juno sí, es una nave que de ahí viene junio, sobrevolando y de ahí viene Júpiter y de ahí viene actualmente. también enero en inglés, January. Sí, de ahí viene de junio. Sí. No, y simplemente, por ejemplo, no había comunicación entre algunas culturas o ¿cómo se le llama? Bueno, los griegos y los romanos sí se Bueno, entrelazaron. no, pero me refiero acá en América, por decir así, con los egipcios. Y tienen sus pirámides. Oye, ¿Quetzalcóatl es parte de la mitología azteca o no? ¿Profe Mondragón? Pues sí. ¿Quetzalcóatl es parte de la sí, mitología? Sí, Sí. sí, claro. Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, claro, El dios de la pues es el serpiente. mero mero Sí, de todos. claro. Es el Zeus de nosotros. Y es, en la cultura nuestra es Quetzalcóatl y en la maya es Cuculcán. Cuculcán. Pero es el mismo. Sí. Si observas tú la pirámide en Chichén Itzá, que es muy famosa porque se dibuja Quetzalcóatl cada La equinoccio. serpiente plumada. Es la serpiente pluma, es exactamente el mismo diseño que tenemos acá. Que no eran los aztecas copiaron toda su mitología, toda su cultura, toda de los toltecas. Los toltecas eran los cultos, eran los sabios, originales. Sí. Exactamente. Pero dicen que la cultura más antigua en América es la olmeca, ¿no? Es la cultura madre, los olmecas en Veracruz, Parte de básicamente. Cuando hablan de culturas prehispánicas o culturas americanas, la primera es la olmeca, ¿eh? Y así lo tienen registrado. Y se supone que venían del Nayar, de ya del área de Nayarita, y también hay una historia que ahí empezó. Lamentablemente no se ha cultura. podido descifrar el lenguaje de No. los olmecas en su totalidad. Pero sí, por ejemplo, tú ves un documental de las civilizaciones del mundo y cuando tocan México, ponen a los olmecas, no ponen a los Es que aztecas. cuando estudiamos historia, que se estudiaba, en cuarto año veías, lo primero que veías era la cultura olmeca, era la cultura madre. Que se estudia. Y a partir de ahí empezábamos a ver los demás. Qué bueno. Cuando sí estudiamos, íbamos a la escuela. Ramiro, pues muchas gracias por tu colaboración No, al esta mañana, contrario, amigo. hay que seguir. ¿Cuántos son 5 por